vamos a dar entrada a la segunda de nuestras ponentes, que es doña Isabel del Moral García. La señora del Moral es licenciada en Farmacia y Biología. La segunda, perdón, Antonio, la segunda es Pilar Bernat, pero yo no sé si es... Perdón. Efectivamente, la segunda de nuestras ponentes es doña Pilar Bernal, disculpe. La señora Bernal es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca y está en posesión de un máster en Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Es reportera de Internacional en Informativos Telecinco y profesora asociada en la Universidad Antonio de Nebrija, además de vocal en Reporteros Sin Fronteras de España. En su actividad profesional destacan las coberturas internacionales de los conflictos de Irak, Afganistán, Líbano, Colombia, Albania, Kosovo, narcotráfico en México, primavera árabe, crisis de refugiados en Europa y la conflictividad social y política en Venezuela. En relación con el yihadismo, ha cubierto, entre otros, los atentados contra Charlie Hebdo, los atentados terroristas en Túnez, los ocurridos en París en 2015, los de Bruselas en 2016 y los de Londres en 2017. Ha participado además en el seguimiento y cobertura de diferentes asuntos relacionados con la política internacional, tales como los procesos electorales en Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Francia u Holanda, así como cumbres de la Unión Europea y cumbres iberoamericanas. Ha sido ponente en numerosos seminarios y cursos y es además coautora del libro Periodismo Digital y Televisivo. Su ponencia versará sobre la pandemia de la desinformación. En ella, la autora tratará de definir en qué consiste la narrativa de la infodemia y qué síntomas presenta esta enfermedad que han padecido los públicos internacionales a lo largo de las distintas fases de la pandemia. También se abordarán los efectos de este fenómeno en un momento de extrema vulnerabilidad social y cómo los medios de comunicación han contribuido a paliarlo o acrecentarlo. Por último, se expondrán algunas de las estrategias de diplomacia y comunicación pública que han llevado a cabo países de referencia tales como China o Estados Unidos y se analizará si dichos actores están saliendo fortalecidos o debilitados en su percepción internacional, su marca de país y su reputación a lo largo de la crisis sanitaria. Señora Bernal, suya es la palabra, la escuchamos con atención. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por permitirme compartir hoy mis reflexiones con el resto de ponentes y asistentes a este congreso de la Universidad de Granada. Voy a intentar, espero que con éxito, compartir pantalla y... Creo que está en pantalla completa, ¿verdad? Bueno, lo primero que me gustaría, en el asunto en el que me gustaría detenerme es en un concepto, un término, infodemia, que este 2020 tiene adversarios poderosos, pero que es posible que se convierta en una de las palabras del año. Este neologismo, que se define como la sobreabundancia de información, tanto verdadera como falsa, está, como saben ustedes, de rabiosa actualidad. Se popularizó, nos empezó a sonar a todos hace unos meses, cuando la propia Organización Mundial de la Salud advirtió acerca del peligro para la salud digital del mundo, el peligro de las informaciones o los datos, los contenidos
falsos, porque se ha demostrado que este exceso de información puede tener efectos muy negativos sobre las personas. La arquitectura, o lo que entendíamos en comunicación como la arquitectura de la información internacional, tenía unas reglas de juego marcadas, en mayor o menor medida, por actores informativos que considerábamos fiables, las instituciones, los medios de comunicación serios, la comunidad científica. Bueno, toda esa arquitectura de la información estaba conformada por actores fiables que podían tener sesgos, que duda cabe, hay pocos mirlos blancos en el ecosistema informativo, pero que se atenían a unas reglas del juego que lamentablemente los últimos meses, y a causa de esta situación completamente anómala que hemos vivido, esas reglas han saltado por los aires. Esas reglas ya de por sí frágiles y sometidas desde hacía tiempo a lo que bueno, pues conocemos como amenazas híbridas, esos peligros inmateriales, intangibles, pero que son desde luego una amenaza muy seria. Pues esta situación se revierte durante la pandemia para crear un brebaje informativo confuso que se ha vuelto más denso que nunca, y esa densidad... ¿He dejado de compartir pantalla? Perdone. No se ve, no se ve. Bueno. Ahora sí. Ahora sí, bueno. La cuestión es que esa densidad informativa es enemiga de la transparencia y nos está acarreando muchos problemas. Lo primero de todo es la semántica, porque todos estamos acostumbrados ya desde hace tiempo a oír hablar de fake news o de noticias falsas, cuando en realidad no deberíamos hablar de noticias, puesto que una noticia es un hecho relevante y los contenidos maliciosos, las mentiras, lo que en castellano tenemos muchas palabras para definirlo, ¿no? como paparruchas, como bulos, como basura informativa, en definitiva. Hay que tener en cuenta que ya desde el comienzo, si permitimos, ¿no? que esta nomenclatura conquiste el lenguaje, conquista nuestra manera de pensar, nuestra manera de expresarnos, y empiezan en esa primera línea a ganarnos la batalla, porque los contenidos falsos de ninguna manera son noticias, no llegan a la categoría de noticias. Si nos referimos a ellas como noticias falsas o como fake news, pues estaríamos ya siendo manipulados desde ese primer momento. Pues bien, estas mentiras, como todos sabemos, son antiguas como el hombre y su afán de conflicto, y tan modernas en la sociedad de masas como que hace un siglo, ya en la Primera Guerra Mundial, se empezó a entrenar esa propaganda de masas masiva, que tenía como objeto conducir a la población en una dirección científica y planificada y orquestada, ¿no? Aquel gran exitoso experimento de hace un siglo, de hace más de 100 años, fue posible gracias a los avances tecnológicos de la época, ¿no? El telégrafo, la prensa de masas, los avances en las comunicaciones. Pues bien, hoy, un siglo después, seguimos viviendo una nueva oleada de avances tecnológicos en las ciencias de datos, fundamentalmente, que se ponen una vez más al servicio de esta manipulación de masas. El fenómeno lleva años cocinándose, pero ha experimentado un pico muy revelador estos meses. Entonces, como ahora, no se trata más que de historias falsas o engañosas que se difunden o se viralizan sin comprobar su veracidad ni su calidad. Y algo clave, ¿no? Sin conocer lo básico en rigor periodístico, permítanme la licencia por mi trayectoria,
pero por supuesto en rigor académico, ¿no? Estamos en la universidad acompañados de académicos que saben muy bien lo importante es que son las fuentes, donde se aprecia, como en ningún otro ámbito en el universitario, lo esencial que es saber quién es el autor que está detrás de un contenido, de una información, ¿no? Quién es esa fuente primaria. Pues bien, la propaganda negra, o lo que en comunicación se conoce como propaganda negra, la conforman esos mensajes cuya fuente es desconocida, no se sabe quién emite ese mensaje o directamente está falseada, deliberadamente falseada. Lo que ha estado sucediendo durante la pandemia con mayor intensidad es que justamente esas fuentes se ocultan, se ignoran o directamente se falsean. Y cuando no sabemos quién está detrás, pues la información es potencialmente tóxica, porque si no hay autoría, la impunidad es absoluta. Yo soy responsable de mis palabras, de todo lo que les cuente esta tarde aquí, igual que mis compañeros ponentes. Si no hay fuentes, si no hay autoría, la responsabilidad se diluye y por tanto el peligro aumenta, porque el anonimato todo, absolutamente todo, lo resiste. De ese modo, sin autores, sin fuentes, se logra introducir falacias en el discurso predominante y dirigirlo hacia unos horizontes, bueno, pues que resultan al final indeseables. La falacia aparenta ser coherente, resulta atractiva hacia el interlocutor, sobre todo si el mensaje coincide con nuestros prejuicios, con nuestras angustias, con nuestras dudas, y alienta la aplicación, pues, de nuestros sesgos preferidos, ¿no? Cada uno el sesgo que tenga, ¿no? Por ejemplo, esa noticia que compartía el País hace unos meses sobre la inmunidad de rebaño, pues para algunas personas, ¿no? Podía ser más fácil entender o pensar que quienes optaban por la inmunidad de rebaño sin confinarse, sin renunciar a la actividad económica, estaban acertando, ¿no? Porque coincidía con sus intereses. En ese caso, pues la labor de verificación, la labor básica, ¿no? de todo periodista, de verificación de las fuentes, pues no dio pábulo a que esas teorías, al menos en espacios más serios y más contrastados como los medios, no dio lugar a que se difundiese. La cuestión es que, según datos que nos sorprenden ahora, que tenemos, o por lo menos que podemos analizar con cierta distancia lo que ocurrió en la primera ola y lo que está siendo la temperatura social ahora, hay cuestiones que están muy inquietantes. Según los datos del CIS de hace apenas 2 semanas, del Instituto de Salud Global de Barcelona, o de encuestas, ¿no? que han publicado distintos medios, a la gente le preguntas hoy en España si se vacunaría y un importante 43% dice que no lo haría, ¿no? Que tiene dudas acerca de la vacuna. 1 de cada 4 españoles dice que no se vacunaría en cuanto fuera posible, y un 36% prefiere esperar, y hay hasta un 3% que dice que en ningún caso lo haría, ¿no? Además, el 40% de los ciudadanos de este país cree que hay una conspiración para ponernos una vacuna, ¿no? Y aún más del 60% piensa que el virus se creó en un laboratorio, ¿no? Todavía, incluso hoy, hay un 16% que considera que el virus es como una gripe, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido y seguimos viviendo. Hoy en día nosotros, los periodistas, tenemos una competencia muy dura que viene de lo que conocemos como los medios horizontales. Esos medios, las redes sociales, que no
no tienen filtros y en los que la comunicación es simétrica y bidireccional, ¿no? De modo que hace mucho que el periodista no es necesario para trasladar una información, sea esta cierta o sea una información falsa. El propagador, la fuente, falseada o no, se comunica directamente con su audiencia, con lo que conocemos como los públicos, ¿no? Desde los grandes líderes políticos hasta las cuentas de bots más perniciosas. Y la narrativa que se ha impuesto hace años en el debate de las redes, pues en concreto sobre un tema como las vacunas, pues hace que reine un clima un tanto surrealista de escepticismo absoluto en torno a este asunto y bueno, pues que nos hace enfrentarnos a datos como estos que les exponía hace un segundo y a situaciones francamente increíbles, como que en lugares del primer mundo donde se cuestione pues uno de los avances científicos más revolucionarios e importantes de la historia de la humanidad, como son las vacunas. La cuestión también es que hay un contexto, un caldo de cultivo que facilita que con ese mar de fondo que ya existía acerca de las vacunas, hay un caldo de cultivo que facilita que eso se produzca, ¿no? Durante un periodo hay una alta demanda informativa acerca de un asunto como la vacuna del COVID y un déficit de información fiable, ¿no? La propia carrera internacional por la vacuna entre países, entre empresas farmacéuticas, ha facilitado, bueno, pues que haya poca transparencia y poco conocimiento, ¿no? También cuando ha habido parones o reacciones adversas, ha habido poca información de este asunto. Y en general, cuando hay lagunas, cuando hay espacios informativos, pues estas fuentes maliciosas aprovechan para llenarlos, ¿no? De modo que la opacidad informativa siempre es un buen aliado de la desinformación, ¿no? La confusión. La confusión es otro de los efectos también eficaces de esta marea informativa, ¿no? Porque no todos los contenidos falsos, esto también deberíamos dejarlo claro, parten de las mismas premisas, ¿no? Hay informaciones que muchas veces se comparten simplemente por dejadez, por error, por no comprobar, no hay una mala fe a priori. Hay veces que bueno, pues se sacan de contexto los datos y no hay verdaderamente un propósito de engañar, pero al final, cada vez que alguien da ese clic de compartir, sea un WhatsApp, una información de Twitter o de Facebook, cada vez ese ciclo de la desinformación se va alimentando y va creciendo, ¿no? No todo es afán deliberado de manipular y de mentir, pero en esa confusión global, con un caudal informativo importante, pues es fácil que sea sencillo que se transmitan ese tipo de informaciones y que sea más difícil cada vez seleccionar las fuentes confiables, las que son fidedignas, las serias, de las que de verdad podemos fiarnos. Porque en el fondo también la pandemia, y es otra de las conclusiones que nos deja o que nos está dejando, es que la información de calidad, y eso lo saben bien mis colegas militares, la inteligencia no es barata, ni gratis, ni masiva, ¿no? Es trabajosa y cuesta mucho esfuerzo acceder a información buena y fiable. El ciudadano, como les decía, deja de ser audiencia pasiva, se convierte en público activo
y es capaz de compartir en su comunidad, de hacer viral en su comunidad un contenido que sea erróneo o que sea directamente falso, ¿no? Cada uno tiene su pequeña esfera virtual en torno, ¿no?, a cada persona, en la que cada uno está en muchas de esas esferas, de esos círculos informativos, y contribuimos pues, de manera positiva o de manera tóxica. No responsabilizaremos solo a los ciudadanos. Por supuesto que hay periodistas que no son independientes ni de su ideología ni de otros intereses, y también son vehículos de desinformación, pero permítanme, este fenómeno no es novedoso, ¿no?, de la pandemia, ¿no? Siempre ha habido mercenarios informativos que se han puesto al servicio de cualquier causa, y por supuesto de esta perversa causa también. Pero ¿qué persiguen estos mensajes en una situación de amplia incertidumbre como la actual? Pues persiguen generar ruido y mayor fragilidad social, ¿no? Cuando los mensajes falsos o falseados se orquestan mediante estas técnicas y operaciones de desinformación a gran escala, se busca variar el proceso de toma de decisiones y así alterar la percepción de los públicos y de las audiencias internacionales. Estas operaciones son muy eficaces y al mismo tiempo son fáciles y baratas, y lo que es peor, como les decía, gozan de gran impunidad, como ha quedado demostrado. La información inexacta o directamente falsa que ha circulado sobre muchos aspectos de la enfermedad en estos meses en distintos ecosistemas informativos de infinidad de países, ha tenido en común siempre los mismos asuntos, ¿no?, que le preocupaba a todo el mundo. Pues de dónde procedía el virus, o por qué, cómo se había generado, cómo se propagaba, cuál era su tratamiento, y ahora, pues en los últimos tiempos, este tema estrella que es sin duda la vacuna. Y sobre esos asuntos han versado la mayor parte de los bulos que se han transmitido. La gente busca este tipo de cuestiones en un momento pues de vulnerabilidad y de sensibilidad extrema, pues que convierte a la posible víctima, ¿no?, pues en más vulnerable todavía, ¿no? Por eso la pandemia, pues con tanta gente vulnerable, con tanta gente preocupada, con tanta gente enfrentándose a situaciones inéditas, pues la pandemia ha sido ese extraordinario teatro de operaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que la desinformación o las noticias que son mentiras, las que nos revuelven más en el asiento, se difunden y se asimilan más rápidamente que las que son ciertas, que la verdad, ¿no? Porque la mentira es más atractiva, está preñada de polémica, nos llama más algo más emocional, y porque en definitiva la ficción, cojan cualquier novela, todo lo aguanta, ¿no? La mentira todo lo aguanta porque, bueno, pues porque no tiene que aferrarse a nada de cierto. Entonces la ficción nos atrae y bueno, pues ha dado lugar a que la gente se exponga a riesgos, ¿no?, aún mayores de los que ya de por sí teníamos con la pandemia. Los verificadores internacionales a lo largo de estos meses han constatado cómo una información tóxica aparecía en un punto del planeta y avanzaba, y unas semanas después aparecía en otro punto del mundo, ¿no?, viajando los bulos con el virus a la misma velocidad indisoluble los unos de los otros, ¿no? A mediados de enero ya circulaban todo tipo de informaciones acerca del entonces virus chino, como lo denominaba el presidente Trump,
Y de nuevo, ¿no?, volvemos a ese poder argumentativo del lenguaje, ¿no?, lo que hace un adjetivo convirtiendo al virus o al coronavirus en el virus chino, por la referencia a donde aparecieron los primeros casos. Según el Reuters Institute, un tercio de los internautas de 6 importantes países europeos, entre los que está el nuestro, España, recibieron bulos durante la primera ola y los compartieron. Otra investigación de la Universidad de Navarra, del profesor Salaverría, concluyó que 9 de cada 10 bulos se habían difundido por las redes sociales, especialmente por las aplicaciones de mensajería instantánea, ¿no?, el WhatsApp que todos tenemos en nuestro teléfono. Y por supuesto la desinformación vía audio, esos audios que nos han llegado a todos, también por el WhatsApp, esto sí que era una novedad, bueno, pues con todo tipo de informaciones no fiables, no contrastadas y desde luego sin una fuente clara, ¿no? Déjenme que presuma, casi nunca, solo 1 de cada 10 de estos bulos ha llegado a través de los medios de comunicación tradicionales. ¿Sobre qué asuntos? Pues todo lo que tiene que ver con la salud y con la ciencia, todo lo que tiene que ver con el origen del virus, como les decía, y lo relativo también a la politización del virus, ¿no?, con su versión nacional en cada uno de los países. Muy interesante, y por eso voy a detenerme brevemente en un bulo muy singular que era relativo al origen del virus, que vinculaba a esta pareja que ustedes seguro que identifican, a Bill y Melinda Gates, con el origen del COVID. Aquella teoría, es muy fácil, ¿no?, de encontrar si alguien la desconoce, pero me extrañaría. Uno entra en Google, pone Bill Gates y automáticamente sale COVID. Se mencionó 1,2 millones de veces en la televisión o en las redes solo entre febrero y abril, ¿no?, según The New York Times. Gran parte del contenido se publicaba en Facebook fundamentalmente y desde esa red social se compartía millones de veces. ¿Por qué era una historia, o por qué fue una historia tan viral? Porque, como les decía, la ficción todo lo resiste. ¿Qué necesita la ficción? Pues protagonistas, ¿no?, protagonistas atractivos. A ellos dos, al matrimonio Gates, todos les ponemos cara, ¿no?, todos les identificamos, ¿no? Son ricos, son famosos, son filántropos y llevan años donando parte de su fortuna a cuestiones relacionadas con la salud pública, ¿no? Con lo cual, con estos ingredientes es muy seductor, es muy atractivo convertirles en villanos, ¿no? Estas descabelladas historias que sacaron, bueno, sin ninguna base científica, por otra parte, verificable, han construido una narrativa muy atractiva que generó una campaña mundial contra ellos, ¿no? Una cuarta parte de los estadounidenses cree todavía que realmente los Gates quieren dar con una vacuna para implantar chips en la piel de las personas, ¿no? 1 de cada 5 australianos también lo cree. Y bueno, como hemos visto con la vacuna, seguramente no se ha hecho el estudio, no dispongo de los datos en España, pero seguramente muchos de nuestros compatriotas también lo creerían si se lo preguntásemos. Chips, grandes corporaciones, personajes famosos, control, ingredientes valiosos para cualquier relato, ¿no?, de una serie que nos guste, que veamos en Netflix o en cualquier plataforma, ¿no? Ingredientes fáciles de comprar casi por cualquiera. Porque algunos bulos acaban convirtiéndose en grandes y exitosas teorías de la conspiración que siempre tienen algo de verdad. Y por supuesto, también lo tenía, ¿no? Es cierto que la Fundación Bill y Melinda Gates financió un estudio realizado por el Instituto de Tecnología, el MIT de Massachusetts, en 2019,
en el que analizaba la posibilidad de almacenar el historial de vacunación de un paciente en un patrón de tinta, invisible en la piel, ¿no? Un estudio como tantos que se llevan a cabo. Pues los datos de ese estudio, descontextualizados y lanzados en el momento más oportuno, en ese momento de vulnerabilidad, de desconfianza, generan sospecha, generan desconfianza, generan condena, y la teoría pues ya está servida, ¿no? Son mentiras muy, muy digestivas. Los bulos, como las cucarachas, como decía el anuncio, nacen, crecen, se reproducen, evolucionan y a veces por fin mueren, ¿no? Con suerte. Pero este en concreto, el de Bill Gates, ha vivido ahora, desde que estas ultimísimas semanas, desde que conocimos que tanto Pfizer como Moderna tenían ya una vacuna fiable, pues este bulo se ha reconstruido, ha evolucionado para contaminar y diseminar una vez más la desconfianza hacia las personas pues susceptibles, que somos todos, de ponernos una vacuna. Otro concepto que nos va a dejar esta pandemia es la infoxicación, ¿no? Que tiene que ver con los efectos que generan en las personas esa sobrecarga de información difícil de procesar, que genera angustia, parálisis y desconcierto, ¿no? Desasosiego. Tenemos tanta información y en algunos momentos de la pandemia seguramente nos ha ocurrido a todos, ¿no? O sea, nos cuentan tanto desde tantos canales que eso nos genera desasosiego y angustia. Por eso, ante la complejidad del mundo, los bulos y las noticias falsas se conforman como respuestas muy simples, ¿no? Como soluciones muy fáciles, unas respuestas sencillas que en un momento de inquietud pues compramos a veces como mera supervivencia, ¿no? Porque se genera esa incapacidad para comprender, y entonces quien nos pone en una pizarra de una manera muy clara los elementos es una falacia, pero nos da esa falsa sensación de comprensión, de comprender lo difícil, lo complejo, ¿no? Y con esa formidable combinación de las redes sociales y las aplicaciones de mensajerías como amplificadores, ¿no? de este otro virus tan peligroso para las personas en particular y para nuestras democracias en general. Porque el aspecto más patológico de la infoxicación es que el consumidor es incapaz de filtrar lo valioso, de modo que el tal caudal informativo, en lugar de hacernos más libres, de permitirnos conocer más, nos coloca ante riesgos muy, muy evidentes, ¿no? Las personas mayores, por desgracia, que han sido quienes han padecido de una manera directa el virus en su vertiente sanitaria, son también las más vulnerables a este tipo de situaciones y de infoxicación, ¿no? Con lo cual, aún si cabe es más dramático. Porque esto en última instancia nos genera miedo. Nos genera una de las emociones más poderosas que hay, ¿no? de las que existen. Lo he comprobado 1000 veces, ¿no? Viajando, cubriendo atentados o algunos conflictos en los que me ha tocado estar muchas veces con colegas de las Fuerzas Armadas en las distintas misiones. El miedo de la población civil, el miedo es una emoción que en situaciones extremas es muy, muy potente, ¿no? Un catalizador pues, de otras muchas emociones. Ese miedo poderoso a nivel global ahora
ha contribuido también a dar pábulo a estos rumores, ¿no? Porque es una emoción incontrolable, irresistible y un motor muy potente, pues incluso para bloquear a una sociedad y provocar pues un progresivo sometimiento, ¿no? Y bueno, pues hay algunos países del mundo que son buenos ejemplos de todo esto, ¿no? El miedo alimenta también esa viralización de los contenidos. Obviamente los mensajes contradictorios, ¿no? que nos han proporcionado las autoridades, las instituciones en estos meses, también por el propio desconocimiento, ¿no? Pues tampoco han ayudado, no han contribuido mucho a que este caos informativo se ordenase, ¿no? Nos han hecho aún más sensibles a estos potenciales ataques informativos, ¿no? Y este totalitarismo de la manipulación trabaja bien a través del miedo. Y bueno, pues en las democracias lo hemos vivido de una forma más sutil, pero eficaz, y sin ninguna duda en otras sociedades no democráticas, como puede ser, por ejemplo, el caso de China, ha sido pues mucho más evidente. Algunos de estos actores, como China o Rusia, tienen una larga tradición en sus estrategias perniciosas de injerencia y de manipulación deliberada, ¿no? Lo hemos visto en conflictos en nuestro propio país, después y durante el referéndum en Cataluña y en otros momentos, pero en esta etapa de la pandemia, pues los escenarios eran especialmente vulnerables y era demasiado tentador no intentar influir, no intentar impactar en estas sociedades vulnerables, ¿no? No se podía renunciar a comunicar, que como saben, comunicar viene del latín compartir, influir con una dimensión global, ¿no? Había mucho en juego, sigue habiendo mucho en juego, que es quién en este gran desconcierto mundial sale fortalecido de la crisis, ¿no? En un contexto, bueno, de gran fragilidad estratégica, como bien saben nuestros militares, ¿no? Coexistiendo con el ámbito de acción y de influencia de ese poder blando, ¿no? que poco a poco influye e incide en nuestras vidas, se ha puesto a trabajar el sharp power o ese poder afilado, punzante, bueno, que se ha demostrado como una herramienta porque no intenta ni atraer, ni persuadir, ni seducir, sino que directamente miente, contamina, intoxica el debate público. Siempre hablamos del debate público a través de las mentiras en una estrategia, bueno, de esa guerra híbrida ofensiva, o bien ofensiva, una guerra híbrida ofensiva, o bien por medio de la opacidad informativa, ¿no? Que se ha revelado muy eficaz, ¿no? No explico, no doy datos fiables y así yo, mi país, mi institución no es objeto de cuestión ni de crítica, ¿no? Con frecuencia estos actores del proceso informativo buscan debilitar la confianza en las instituciones, en las instancias oficiales, en los sistemas que nos ancla, ¿no? En lo poco que nos da certeza en una situación de vulnerabilidad y de fragilidad, y se busca, bueno, pues que se genere desconfianza, que se genere ruido, que se genere confusión sobre quién habitualmente inspira confianza, que son las leyes, la comunidad científica, los sistemas democráticos y las instituciones de seguridad nacionales e internacionales, ¿no? Es un arma vieja y poderosa, pero que en este mundo hiperdigitalizado
como el que ha sido, ¿no? Y sigue siendo el teatro de operaciones de estos meses, pues tiene un gran efecto multiplicador, ¿no? Además, el Sharp Power pues tiene bajo coste de nuevo y genera réditos valiosos, ¿no? A partir de estos sistemas informativos bien engrasados, como es el sistema informativo chino, con gran capacidad de adaptación a las circunstancias, pues nos hemos visto ante situaciones pues que han resultado arriesgadas para el resto de la población, ¿no? En esta sociedad red, China ha tratado de jugar sus bazas de diplomacia pública en la arena mediática, no con su opinión pública doméstica, que está bien domesticada en este caso, sino también expandir su estrategia a los públicos internacionales, ¿no? En su manera de mostrarse al mundo. Así que han desplegado pues, toda una estrategia muy exitosa adaptada a las circunstancias, ¿no? Esa imagen de control, de eficacia que han trasladado, que hemos transmitido los medios de comunicación, cualquiera, ¿no? Hoy entiende que China ha sido un actor eficaz a la hora de controlar el virus, a la hora de pararlo, a la hora de controlar también a su población, y esto lo ha hecho, y ese es el discurso, la narrativa pública, de una manera mucho más eficaz que nuestras democracias, que nuestras desarrolladas democracias. Y trasladar ese mensaje y que prenda, no en la opinión pública china, que bueno, para nosotros pues es otro asunto, pero es muy peligroso que ese tipo de mensajes prendan en nuestra opinión pública en nuestros países, ¿no? Todos vimos cómo construían un estupendo Bernal, hospital. Sí. Discúlpeme, la conferencia nos está resultando tan interesante que se nos ha pasado el tiempo volando. En beneficio de que podamos realizarle alguna que otra pregunta, le rogaría que fuera concluyendo. Gracias. Voy concluyendo, perdónenme que los periodistas ya saben que cogen un micrófono y no lo sueltan. Concluyo ya muy rápidamente. Solo sí que me gustaría insistir en que China y su opacidad informativa generaron grandes prejuicios a la comunidad internacional, porque en un escenario de crisis mundial no transmitir información, como de hecho hubo una absoluta falta de transparencia a la hora de informar sobre los casos, sin ese control, sin esa censura también entrenada, impuesta por las autoridades chinas, pues quizá, no lo sabemos, se habría informado antes de la gravedad de la pandemia y quizá se habrían salvado vidas o se habría paliado las consecuencias en el resto del mundo. Ya por casi del todo, casi concluir, sí que me gustaría añadir que la amenaza de la censura ha sido y sigue siendo una amenaza global, al margen de las cuestiones relativas a la seguridad nacional, que todos entendemos que son absolutamente sagradas, pero es cierto que muchos gobiernos, sobre todo poderes políticos, han aprovechado este mar de fondo de la pandemia para aplicar esa doctrina del shock de Klein, ¿no? Que se refiere a que explotando la crisis
se recorten derechos básicos o se cuestionen derechos básicos como la libertad de prensa, ¿no? E insisto, dejando al margen todo lo que tiene que ver con la desinformación en el marco de la seguridad nacional, que es algo absolutamente legítimo. Reporteros Sin Fronteras, que es la organización de la que soy vicepresidenta, y un grupo de expertos internacionales, publicaba hace pocos días un informe contra la infodemia, identificando cuáles son los desafíos estructurales, y me gustaría enunciarlos muy brevemente: la transparencia de las plataformas, la moderación de los contenidos, el fomento de la fiabilidad de la información y los servicios de mensajería privadas. Señores, la desinformación puede matar, y el buen análisis y el buen periodismo y las buenas fuentes, el que no opina sino el que contrasta y el que verifica, puede salvarlas. El rigor es el único cordón sanitario que nos libera de esa toxicidad que inunda las redes, ¿no? Nos jugamos mucho, y nuestras sociedades libres y democráticamente fuertes también, para no caer en la tentación de tomar como modelo a actores que no son ni nuestra cultura, ni forman parte de nuestra cultura democrática, ¿no? El muro de contención de las mentiras somos cada uno de nosotros, no compartiendo informaciones falsas, no contrastadas. Nuestra salud digital y, por tanto, también la mental depende de nosotros mismos. Muchísimas gracias, y disculpen si me he extendido un poco más de la cuenta. Muchas gracias, señora Bernal, por su interesantísima conferencia. Vamos a dar paso a algunas preguntas que tenemos. En primer lugar, nos transmiten desde la Academia de las Ciencias y las Artes Militares la pregunta en relación con qué fuente sería la primera a consultar como periodista: la Universidad Johns Hopkins, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad. ¿Otra fuente? ¿Qué opina sobre esto? Bueno, yo ahí le diré que en mi caso y en la mayor parte de mis colegas, pues la Universidad Johns Hopkins ha sido durante casi toda la pandemia la institución de referencia, y, por supuesto, el Centro Europeo, que ha servido también para bueno, pues ponernos de acuerdo en el parámetro, ¿no? Los 15 días de incidencia acumulada, ¿no? Por supuesto, siempre instituciones oficiales, y el orden que ha enunciado es el orden que yo sigo, ¿no? Justamente con esa jerarquía. Es verdad, siempre hay que tener cuidado con la comparación de las magnitudes, ¿no? Pensad que estamos hablando de lo mismo, y que los datos pues se refieren a magnitudes que sean homologables y que sean comparables. Pero me ha parecido una jerarquía muy buena. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Nos pregunta uno de nuestros contertulios si el fenómeno de la infodemia no podría deberse a que los grandes medios de comunicación han dejado de informar a secas y se han convertido en un medio más de influencia en las sociedades. Han dejado de ser un referente para informarse, quizás por culpa de los gobiernos o de otros grupos de poder. Bueno, yo ahí creo que los gobiernos, no los gobiernos solo, todo tipo de poderes, los gobiernos, los poderes políticos, los económicos, siempre han intentado influir en los medios de comunicación, con éxito muchas veces, ¿no? Por eso les decía hace un rato que este fenómeno a mí no me parece novedoso. O sea, intentar presionar a la prensa siempre se ha intentado. Y dentro de eso, por supuesto que el periodismo debe tender a lo informativo y no a lo opinativo,
pero por desgracia todo este círculo vicioso se alimenta. ¿Por qué? Pues porque al final los medios acaban polarizando y dividiendo más, polarizando sus posiciones, ¿no? Y lo que antes la mayor parte de la ciudadanía consideraba medios fiables, bueno, uno un poco más de derechas, uno un poco más de izquierdas, o sea, esto no es un problema, ¿no? Que después en el ámbito de la opinión cada uno considere, bueno, pues tenga la ideología o tenga el punto de vista que quiera. Yo creo que al final para la gente, para el ciudadano, lo más adecuado es buscar la diversidad de medios, ¿no? O sea, supongo que muchos estarán de acuerdo en que lo mejor es coger medios o medios de comunicación de distintas tendencias para al final quedarte tú, construir tú tu propia visión y tu propio punto de vista a partir, bueno, pues de una visión un poco más balanceada hacia un sitio o hacia el otro. Creo, de todas maneras, que todo esto de la infodemia, en esas aguas revueltas también se ha metido a la prensa, a veces con acierto y a veces con profunda injusticia, porque creo que hay muchos periodistas muy serios en gran parte de los medios de comunicación, al menos en muchos de ellos en este país, que hacen con mucha solvencia su trabajo. Pero insisto, no es lo mismo un periodista haciendo una información que un periodista o un político o un opinador opinando. Y esos dos ámbitos del mensaje, pues es importante que los distingamos y que nos acerquemos a las noticias y no tanto a la opinión, y si nos acercamos a la opinión, pues conociendo el sesgo que tiene en un caso o en otro, ¿no? Pero bueno, por supuesto, mucha autocrítica siempre hay que hacer porque hay muchos, bueno, pues muchos periodistas muy, muy balanceados y hacen poco favor a esta causa, ¿no? de informar con transparencia. Muchas gracias, señora Bernal. No tenemos tiempo para ninguna pregunta más. Le agradecemos profundamente su participación y le invitamos a que permanezca en este foro para, en su caso, si al final tuviéramos algún tiempo adicional, poder responder alguna otra pregunta que surgiera. Muchas gracias.